En este ejercicio nos dan esta figura que se parece mucho a la figura del ejemplo anterior. Sin embargo, las medidas que nos dan son distintas. En el ejemplo anterior nos daban este ángulo, acá no, acá solo nos dan un ángulo, bueno, nos dan dos, porque este sigue siendo un ángulo recto, y nos dan esta medida y nos dan esta medida. El ejercicio consiste en encontrar las medidas de todos los lados restantes, es decir, este y de todos los ángulos restantes, es decir, este y este. Veamos. Nuevamente, como en el ejercicio anterior, tenemos que tener en cuenta que hay tres triángulos, 1, 2 y 3. ¿Ok? Dos de esos triángulos son triángulos rectángulos y en esos podemos usar trigonometría de triángulos rectángulos. Listo. Vamos a comenzar con este triángulo de acá, en donde tenemos esta medida y esta medida. No conocemos este ángulo, no conocemos este y no conocemos este lado de acá. Sabemos que este triángulo es rectángulo y que aquí está el ángulo recto. Vamos a comenzar encontrando el ángulo alfa. Ahora observen que para este ángulo alfa conocemos el lado adyacente y conocemos la hipotenusa. La relación que vamos a usar entonces es coseno, porque coseno de alfa va a ser adyacente sobre hipotenusa, o sea 60 sobre 88. Ahora ya tenemos esta relación y necesitamos encontrar alfa. Para eso vamos a usar coseno inverso. Ahora, antes de usar coseno inverso, siempre es importante preguntarse por qué podemos usar coseno inverso, porque no siempre se puede. Entonces recuerden que para usar coseno inverso, el ángulo debe estar restringido a algo entre 0 y pi. Y este ángulo del que estamos hablando acá, como es parte de un triángulo rectángulo, es un ángulo que va a estar entre 0 y pi medios, entre 0 y 90. ¿Okay? O sea, finalmente es un ángulo que está entre 0 y pi. Por eso podemos usar coseno inverso. Ok, entonces tenemos esta frase. Ahora si aplicamos coseno inverso a ambos lados, acá nos queda alfa y acá nos queda coseno inverso de 60 sobre 88. Esta sería la respuesta exacta. Si quisiéramos una respuesta aproximada para alfa, entonces metemos esto en la calculadora. Acá es súper importante darnos cuenta la calculadora en qué modo está. Si la calculadora está en grados, la respuesta que eso nos va a dar es aproximadamente 47 grados. Pero si la calculadora está en modo radianes, la respuesta que nos va a dar va a ser como 0 punto algo. ¿Listo? Entonces yo, como ya me dieron este ángulo en grados, voy a seguir con la calculadora en grados y voy a dar todas las respuestas en grados. Esta es respuesta exacta, esta es respuesta aproximada. Sigamos adelante. Ya que tenemos este ángulo, podemos encontrar el ángulo beta. ¿Sí? Ahora, para encontrar beta podemos usar dos estrategias. Podemos usar que la suma de los tres ángulos en este triángulo es 180. ¿Listo? Entonces esto es 90, esto es aproximadamente 47 y entonces podemos calcular este de acá. ¿Listo? O podríamos también, dado que tenemos este lado y este lado, esos para beta son el opuesto y la hipotenusa. Entonces podríamos armar una frase con seno de beta es igual a 60 sobre 88 y luego aplicar seno inverso. ¿Por qué podemos aplicar seno inverso? Porque la restricción para seno inverso exige que el ángulo esté entre menos pi medios y pi medios. Pero un ángulo de un triángulo rectángulo siempre está entre 0 y pi medios, o sea que está aquí incluido de todas maneras. Eso permite que podamos usar seno inverso. Sin embargo, acá no lo hice usando seno inverso, sino que lo hice con lo de la suma de los ángulos. Entonces tenemos que 90 más alfa más beta es igual a 180 grados. Resto 90, vamos acá. Reemplazo alfa, aquí lo reemplacé por el valor exacto de alfa, no por el aproximado, lo reemplacé por el exacto. Y entonces me da 90, beta me da 90 menos coseno inverso de 60 sobre 88. Ahora, si eso lo aproximamos, pues nos da aproximadamente 43. Observen que con las aproximaciones también funciona. 90 más 47 más 43 efectivamente es igual a 180.
¿Listo? Pero si quisiéramos la respuesta exacta, es esta de acá. Bien, ahora ya tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Vamos a encontrar x. Entonces, para encontrar x, en realidad x lo hubiéramos podido encontrar desde el comienzo, usando Pitágoras, no necesitábamos ni alfa ni beta, porque ya teníamos este lado y teníamos este lado. Entonces, encontremos x usando Pitágoras. X cuadrado más 60 cuadrado es igual a 88 al cuadrado. Después resto 60 cuadrado, saco raíz a ambos lados y entonces me queda que x es igual a más o menos raíz de 88 al cuadrado menos 60 al cuadrado. Ahora, de estas dos opciones vamos a elegir la positiva porque x en nuestro contexto es una longitud, entonces x es positivo. Ahora calculamos lo que está dentro de la raíz y nos da 4144. Esta sería la respuesta exacta para la medida de x. ¿Okay? Si calculamos esto en la calculadora nos da aproximadamente 64.37 centímetros. Centímetros porque las demás medidas están en centímetros. Ok, ahora calculamos este x a partir de estos dos lados, pero ya teniendo alfa y teniendo beta, podríamos también calcular x usando trigonometría. Entonces vamos a usar trigonometría para verificar que todo está funcionando. Vamos a usar el seno de alfa. Seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa, o sea, x sobre 88, entonces multiplico por 88 a este lado y reemplazo alfa por lo que nos había dado más arriba, que era 47 grados. Ahora, si calculamos esto, obtenemos que x es aproximadamente 64.36 centímetros. O sea, está casi igual a lo que nos dio usando Pitágoras. Pero ¿por qué no está exactamente igual? Porque este valor es un valor aproximado. Recuerden que el valor exacto, me voy a devolver un poquito, el valor exacto que teníamos para alfa era este, no era 47 grados. Entonces, si yo reemplazo por una aproximación, pues me va a dar una aproximación. Pero si reemplazo a alfa por el valor exacto, que era coseno inverso de 60 sobre 88, y hago este cálculo, ahí sí obtenemos que x es el mismo valor que obtuvimos haciendo Pitágoras. Entonces, siempre conviene elegir los valores exactos y no los valores aproximados. Lo que pasa es que en algún momento ya se empieza a volver muy tedioso, entonces uno ya tiende a trabajar con aproximaciones, pero si necesita precisión, hay que mantener valores exactos. Sigamos adelante, volvamos a nuestra figura completa que era toda esta. Ya tenemos alfa, aquí tengo respuesta exacta y aproximada, ya tenemos beta, valor exacto, valor aproximado, y ya tenemos x, aquí solo puse el valor exacto. Nos falta ahora encontrar esta distancia, este ángulo y este ángulo. Comencemos por los ángulos. Ahora ya estoy usando aproximaciones, ¿ok? Entonces como este lo habíamos calculado, nos daba aproximadamente 43 grados y sabemos que este es 15, entonces este ángulo en total mide 58 grados, sumando estos dos. ¿Para qué sirve eso? Con ese 58 ya podemos calcular este ángulo de acá, porque en el triángulo grande sabemos que los ángulos deben sumar 180, entonces tenemos 90 más 58 más este de acá debe ser igual a 180 y eso obliga a que este de acá sea igual a 32, resolviendo esa ecuación, 32 grados. Ahora, ya teniendo todo eso, podemos calcular este de acá. Lo podemos hacer de dos maneras distintas. Podemos pensar en este triángulo, que no es rectángulo, pero en cualquier triángulo la suma de los ángulos debe ser igual a 180 grados. Entonces ya tenemos este 15, ya calculamos este 32, este entonces debe ser igual a 133 grados para que la suma de estos tres me dé 180. Eso es una forma. Otra forma de hacerlo es usando simplemente este alfa que ya teníamos, que era 47. Y como esto es una línea recta, entonces el ángulo que hay acá completo es 180 grados. O sea, 180 menos 47 nos tiene que dar el ángulo de acá. Lo pueden verificar y de ambas formas les va a dar lo mismo. Listo, ya tenemos todos los ángulos de la figura. Nos faltan
un par de longitudes. Entonces, para encontrar, espérense, me acerco un poquito más, listos. Para encontrar esta longitud de acá, vamos a usar el triángulo grande, que es triángulo rectángulo. Tenemos los ángulos y tenemos esta medida. Ahora, para encontrar y, voy a usar este ángulo. Para este ángulo, este es el adyacente, esta es la hipotenusa. Entonces, coseno es adyacente sobre hipotenusa. Coseno de 58 grados es adyacente sobre hipotenusa. Multiplicamos por y, dividimos entre coseno de 58 grados y esta sería la respuesta exacta. Bueno, en realidad ya no es exacta porque ya este ángulo de acá es aproximado. Entonces ya nos alejamos de lo exacto. Entonces metemos esto en la calculadora y obtenemos que y es aproximadamente 121.48 centímetros. Para encontrar W voy a usar también el ángulo 58, este es opuesto, ya tenemos el adyacente, entonces eso nos sirve tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente. Multiplicamos por esta raíz a ambos lados y obtenemos el valor de W, que nos da aproximadamente 103.02 centímetros. Y ya con eso, lo único que nos falta es calcular esa distancia Z. Esta distancia Z de acá, ¿listo? Pero entonces ya teníamos que esto medía 60, calculamos la distancia de acá hasta acá, eso fue lo que hicimos hace un momento, eso fue lo que nos dio 103.02 centímetros. Entonces simplemente restamos la grande menos la chiquita y eso nos va a dar esta distancia de acá, que va a ser 43.02 centímetros. Y así, teniendo este ángulo, esta medida y esta medida de longitud, logramos completar todas las demás medidas de la figura.